Buenos días, mi nombre es Dolores Martínez Jacobo, estudiante de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, la licenciatura en Derecho. Mi número de matrícula 22008076. El módulo es Derechos Humanos en el ámbito internacional. El reto es el número 5, ¿cuál es la responsabilidad del Estado mexicano? La asesora es la licenciada Diana Patricia Josefina Orcasitas Hernández. La fecha de elaboración, 19 de febrero de 2025. Vamos a analizar el primer caso. Ana se encontraba pacíficamente repartiendo panfletos a las personas que se manifestaban en la plaza de armas de su ciudad. El contenido de los panfletos versaba sobre citas bíblicas. Al enterarse de lo que hacía Ana, un policía decidió arrebatarle los panfletos y detenerla, argumentando que no era lugar para repartir ese tipo de información, pues alteraba el orden. Ana permaneció encerrada e incomunicada dentro de la patrulla durante 3 horas, hasta que la manifestación concluyó. Posteriormente, el policía la trasladó a Barandilla, donde recibió burlas y calificativos peyorativos por el personal de seguridad pública. Luego de un día detenida, la dejaron en libertad. Ana denunció el hecho ante la Fiscalía General del Estado, así como ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ambas instituciones omitieron el inicio de cualquier procedimiento, por lo cual Ana acudió a la Justicia Federal, donde resolvieron incompetencia para conocer del asunto. 2 años después, Ana presenta su caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, la pregunta es, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí, existe responsabilidad por parte del Estado mexicano en este caso, por la violación de derechos fundamentados de Ana, como la omisión de las instituciones encargadas de la protección de esos derechos. Explico las razones y fundamentos de esta responsabilidad. Número 1, violación de derechos humanos. Ana fue detenida arbitrariamente y de manera desproporcionada por ejercer su derecho a la libertad de expresión, consagrado en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos y en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, al cual México es parte. Este derecho garantiza la libertad para recibir y difundir información, y en el caso de Ana no existió justificación válida para la detención o para la represión de su actividad pacífica de repartir los panfletos, especialmente cuando el contenido de estos eran religiosos, lo cual también está dentro de la libertad religiosa protegida en el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Número 2, arresto y trato inadecuado. El arresto de Ana sin justificación legal clara constituye una violación a su derecho de libertad personal y seguridad, recogido en el artículo 9 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que prohíbe las detenciones arbitrarias. La detención de Ana durante 3 horas sin acceso a contacto con su familia, abogado o cualquier otra persona constituye una violación de sus derechos procesales. Además del trato humillante y las burlas que recibió en las instalaciones de la policía, son clara vulnerabilidad a la dignidad humana, que debe ser respetada y protegida por el Estado. Número 3, omisión de las autoridades locales y federales. Tras la detención de Ana, intentó denunciar el hecho ante las autoridades competentes, la Fiscalía y la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero estas omitieron iniciar procesos o tomar acciones correspondientes, lo cual es una manifestación de la falta de eficacia del sistema de justicia local para proteger los derechos humanos de la ciudadanía. Número 4, derecho a la justicia y un recurso efectivo. El hecho de que al presentar el caso ante la justicia federal se le haya resuelto que no son competentes, refleja la falta de acceso efectivo a la justicia, lo cual contraviene las obligaciones del Estado mexicano según el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En este artículo, establece que las personas tienen derecho a un recurso efectivo para la protección de sus derechos. Responsabilidad internacional. Al no haber resuelto adecuadamente el caso a nivel nacional, Ana recurrió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este tribunal tiene la capacidad de juzgar las violaciones de los derechos humanos cometidos por los Estados miembros de la Organización de Estados Americanos, y en este caso el Estado mexicano tiene la responsabilidad de garantizar que las acciones de sus autoridades respeten los derechos fundamentados en las personas. El siguiente caso. Durante la pandemia por COVID-19, el gobernador de una entidad federativa publicó un decreto por medio del cual se declaraba obligatorio el confinamiento en domicilio particular de los habitantes en un horario de 18 horas a 9 horas. Asimismo, se preveía una multa de 1,500 a quien infringiera esta disposición. De no contar con este recurso para el pago de la multa, el decreto previo eran 36 horas de arresto.
Andrés, un hombre de 34 años de edad en situación de calle, caminaba por la avenida principal de la ciudad a las 20 horas. Cuando un militar lo vio, lo detuvo y lo presentó ante la Secretaría de Seguridad Pública, donde le fue exigido el pago de la multa. Andrés argumentó no tener casa, habitación, familia ni dinero para pagar la multa. Como consecuencia, fue privado de la libertad durante 36 horas y boletinado, con fotografía incluida en las redes sociales como el primer detenido, un sinvergüenza capaz de negar a su familia con tal de no pagar multa. Derivado de lo anterior, fue localizado por una asociación civil, a través de la cual se planteó su caso en jurisdicción militar y ordinaria, hasta ponerse en conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nuevamente la pregunta, ¿consideras que existe responsabilidad por parte del Estado mexicano? Sí. En este caso existe responsabilidad por parte del Estado mexicano tanto por la violación de derechos humanos de Andrés como por la manera en que se aplicaron las disposiciones del decreto en un contexto de vulnerabilidad. Bueno, vamos a exponer las razones. Número 1, violación del derecho a la libertad personal. En el artículo 9 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. El decreto que obliga al confinamiento y establece multas o arrestos por no cumplirlo podría interpretarse como una restricción a la libertad personal, pero la manera en que se aplicó la sanción en este caso a Andrés es cuestionable. En primer lugar, el hecho de que un hombre en situación de calle que no tiene domicilio sea arrestado e encarcelado por no poder pagar la multa impuesta es una violación a su derecho fundamental a libertad, ya que no se le brindó ninguna opción adecuada, ni al pago ni a la situación de la multa. Este arresto y la privación de la libertad por 36 horas son medidas desproporcionadas e incompatibles con los principios de necesidad y proporcionalidad que deben regir la aplicación de sanciones conforme a los artículos 9 y 10 de la Convención Americana de Derechos Humanos. El número 2, discriminación y trato cruel, inhumano o degradante. Andrés fue tratado de manera especialmente cruel debido a su condición de vulnerabilidad, es decir, su situación de calle. Según el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a no ser sometida a tortura ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes. El hecho de que Andrés fuera boletinado en redes sociales con la inclusión de su fotografía, además de exponerlo públicamente de manera humillante, constituye un trato degradante que afecta su dignidad y su estigma como delincuente, lo cual agrava aún más la violación hacia sus derechos. Este tipo de acción puede tener repercusiones a largo plazo en su integridad física y psicológica. Número 3, falta de un trato equitativo frente a la ley. El tratamiento diferencial que sufrió Andrés debido a la situación de calle implica una violación al principio de igualdad ante la ley recogido en el artículo 24 de la Declaración Universal de Derechos Humanos. El número 4, violación a los derechos humanos por medidas desproporcionadas. La respuesta del Estado mexicano al aplicar una medida tan drástica como el arresto y la multa en lugar de tomar en cuenta las circunstancias personales de Andrés es desproporcionada. El Estado tiene la obligación de garantizar la protección de los derechos humanos en circunstancias de crisis como la pandemia, pero debe asegurarse de que las medidas sean proporcionales y adecuadas ante la situación. Número 5, obligación de respetar a los derechos humanos en situaciones de emergencia. Aunque la pandemia por COVID-19 fue una situación de emergencia que justificaba ciertas restricciones para proteger la salud pública, estas medidas deben ser implementadas de acuerdo a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación, tal como lo establece el artículo 27. En este caso, el arresto de Andrés por no poder cumplir con la multa impuesta por el confinamiento carece de justificación razonable. Bueno, la responsabilidad del Estado mexicano en el ámbito internacional. El Estado mexicano hace parte de la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Internacional sobre Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Está obligado a garantizar que las autoridades locales y federales respeten y protejan los derechos fundamentales de todas las personas dentro de su jurisdicción. Referencias: Asamblea General de las Naciones Unidas, 1948, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 1969, Convención Americana sobre Derechos Humanos, Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 2021, última reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación, 12 de junio de 2019, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 2021, Naciones Unidas, 1966, Pacto Internacional de Derechos Políticos. Naciones Unidas, 1966, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Muchas gracias.